La historia en el Antiguo Testamento nos cuenta cómo el pueblo de Judá cayó tanto en el pecado que Dios permite que sean llevados a Babilonia en cautiverio. Y es algo que nosotros podemos ver, que estaban en cautiverio, y en ese tiempo existieron tres profetas. Estaba Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hermanos, para que nosotros podamos entender lo que el apóstol Pablo menciona en el Nuevo Testamento acerca de todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, que es para nuestra enseñanza, me parece que es muy importante que sepamos, hermanos, qué estaba pasando en esos momentos para entender un poco mejor cuál era la situación de estos tres profetas. Entonces, lo que voy a hacer enseguida, hermanos, es que voy a dar un pequeño resumen de lo que estaba pasando en ese momento. Estamos hablando de que fueron llevados en cautiverio y estos más o menos son los años aproximados en los que estas cosas sucedieron. Primero comenzamos con que estaba el rey Josías. Algo que nosotros podemos encontrar de este rey es que él tenía 8 años, nada más 8 años cuando él fue hecho rey de Judá. Y este fue el último buen rey de este pueblo, aproximadamente en el año 640. A los 16 años, Josías tenía un ferviente deseo de hacer las cosas bien, las cosas en serio por las cosas de Dios. Y a los 20, él comenzó a reparar la casa de Jehová. Por muchos años anteriormente, el pueblo de Judá estuvo olvidándose de Dios y es ahí, ¿verdad?, donde empiezan los problemas, pero se levanta este rey que empieza a hacer los cambios, está animado, encontraron el libro de la ley, quitó los lugares altos donde ofrecían sacrificios a ídolos y desgraciadamente, hermanos, era muy tarde. A él lo mataron cuando tenía 39 años, aproximadamente en el año 609. Después de ahí, hermanos, todo fue en caída. Comenzamos hablando de Joacás. Él comenzó a reinar, pero solamente duró 3 meses, cuando los egipcios lo llevaron preso y pusieron a Joacim, hijo de Josías, a reinar. 4 años después de que Joacim es el rey de Judá, llegaron los babilonios y tomaron de control de Judá y llevaron cautivos al primer grupo, que viene siendo más o menos en el año 606 y en el año 605. Después de esto, hermanos, podemos entender o podemos ver en la historia que Joacim fue un muy mal rey. Fue un muy mal rey el cual se rebeló, provocó más problemas e incluso podemos ver en la historia que terminó como profetizó el profeta Jeremías, su muerte. Dice que en sepultura de asno será enterrado. Algo muy desagradable. Así es como iba a terminar su vida. Cuando termina Joacim, entra en la historia Joaquín. Y él fue hecho rey y solamente duró 3 meses cuando llegó Nabucodonosor, el rey que todos conocemos, ¿verdad? De Babilonia. Al finalizar tenemos a Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá para el año 586. Y es ahí donde la historia nos cuenta que ya no hubo más remedio. Ahí es donde nosotros vemos que destruyeron la ciudad de Jerusalén, que destruyeron el templo, que la nación fue llevada en cautiverio, a excepción de un pequeño remanente que poco después se fueron a Egipto. Y en medio de todo esto, hermanos, tenemos a tres profetas. Tenemos a Jeremías, que él fue llamado en el año más o menos 627, 626. Y las fechas, hermanos, no son para que se las memoricen, pero es para que podamos ubicarnos en dónde estamos posicionados en el tiempo de todo esto que estaba pasando. En el año 586 es cuando viene la destrucción. Josías, hermanos, recuerden que empezó en el año 640. Poco después que empiezan las reformas, cuando empieza a cambiar la manera de cómo el rey dirige al pueblo, nuestro Dios lleva a Jeremías para predicar un cambio, como una última opción, hermanos. Dios, podemos ver reflejado en Dios el amor y cómo tiene un buen rey, cómo tiene un buen profeta. Y Jeremías, hermanos, por 40 años estuvo predicando acerca del arrepentimiento. Es tiempo de cambiar. Y por muchos años estuvo advirtiendo al pueblo
que vendrían castigos de Dios si no se hacían cambios. Pero hermanos, ¿cómo le fue a Jeremías? Definitivamente, hermanos, no le fue nada bien. La gente no escuchó. Cada vez empeoraba más y más, y ahí estaba Jeremías constantemente diciendo no al pueblo. Le tocó ver al primer grupo que se llevaron en cautiverio, donde estaba Daniel. Le tocó ver al segundo grupo en cautiverio cuando se llevaron a Ezequiel. Le tocó ver a su ciudad siendo destruida. Él era parte de ese remanente pequeño que se quedó en la ciudad y que después se fue a Egipto. Él fue un profeta de Dios por 40 años. Después, hermanos, tenemos a Daniel. Nabucodonosor conquistó a Judá y pide que ciertas personas del pueblo le sirvan. Y eso lo vemos en el libro de Daniel. Cuando nosotros leemos al comienzo del libro de Daniel, vemos que Nabucodonosor pide que dentro de todos los que se trajeron de Judá haya personas inteligentes, personas capaces de la realeza que pudieran estar viviendo en su palacio, que se les enseñase la lengua que él hablaba y las tradiciones para que ellos le sirvieran en el palacio. Y en el capítulo 2, hermanos, ya vemos una historia diferente de Daniel, porque Nabucodonosor nos describe cómo Daniel fue exaltado a una posición muy alta. Y mientras tenemos a Jeremías batallando con el pueblo en lo más bajo, tenemos a Daniel en el palacio. Y ahí se quedaría aproximadamente 70 años. Por último, hermanos, tenemos a Ezequiel. Ezequiel es un hombre que fue tomado en el segundo grupo de cautivos, en el año 597 aproximadamente, pero fue el primer grupo muy grande. Y hasta donde sabemos, ahí pasaría el resto de su vida. Unos 20 años aproximadamente fue el profeta de Dios entre los cautivos que vivían en Babilonia. Entonces, hermanos, tenemos a Jeremías entre los judíos. Tenemos a Daniel sirviendo en el trono de Nabucodonosor. Y tenemos a Ezequiel viviendo entre los cautivos de Babilonia. Y los tres nos enseñan una sola cosa. Y esto es, hermanos, la lección de esta tarde. Ellos nos enseñan que la rectitud es posible aún en las circunstancias más difíciles. Si hay algo, hermanos, que se nos hace difícil hoy en día, es ver tanto pecado a nuestro alrededor y nosotros, siendo cristianos, poder mantenernos fieles, poder ser, poder ser limpios, no ser parte de los demás. Y nos excusamos muchas veces diciendo es que no se puede. Pero estos tres profetas nos enseñan lo contrario. Y esto es lo que vamos a estar estudiando, hermanos, en esta tarde. Es el mensaje que tienen para nosotros. Viven en un tiempo en el que Judá está tan lleno de pecado que Dios permite que destruyan su templo, que destruyen la ciudad y que se lleven en cautiverio a la mayor parte del pueblo a sufrir en esclavitud para dejar la tierra vacía por aproximadamente 70 años. Y aún así, en esa situación en la que están viviendo, estos tres hombres se mantuvieron fieles. Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen ahí el libro de Jeremías. En el capítulo 7, versículos 8 al 11. Jeremías, capítulo 7, versículos 8 al 11. Dice de esta manera: He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y aquí, hermanos,
nos está describiendo la situación en la que Jeremías está viviendo, lleno de pecado, lleno de gente que era hipócrita, personas que se sentían con la libertad de hacer cualquier pecado porque dicen, aquí está el templo, todo está bien. Y esa era la mentalidad por la cual están viviendo. Entonces, cuando viene Jeremías y les dice hay que cambiar, ¿qué dicen estas personas? Todo está bien, no hay nada que cambiar. Y fíjense, hermanos, no solamente esta era la situación, sino que quiero que me acompañen, hermanos, ahí el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, en el versículo 9 al 16, porque en medio de lo que está sucediendo ahorita en los grupos donde fueron llevados en cautiverios, Ezequiel ya está allá en Babilonia y él es llevado a través de una visión a ver lo que estaba sucediendo allá en Judá, en Jerusalén. Entonces, esto es lo que él está viendo. Ezequiel capítulo 8, versículo 9 al 16. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré. Y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adelante, de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y esto, hermanos, era lo que estaba viviendo Jeremías. Le dieron la espalda a Dios. Y lo peor de todo, hermanos, es que los que estaban haciendo esto eran los sacerdotes, eran los reyes, eran los príncipes, eran los líderes del pueblo, las personas que deberían estar guiando, dando un buen ejemplo al pueblo, eran las personas que estaban haciendo todo lo contrario. Y Jeremías está viendo eso. Jeremías es testigo de todo eso. Y cada vez que Jeremías les decía al pueblo y a todos estos hombres que estaban pecando delante de Dios, ¿cómo contestaban ellos? Ellos lo tuvieron como traidor, lo condenaron y lo llevaron a la cárcel. Pero Jeremías, hermanos, aún así siguió sirviendo a Dios. Estas son las cosas que quizás muchos no pudiéramos entender. Porque muchos quizás, hermanos, no estamos peleando contra el vecino que vive al lado de mí. Estamos hablando de los reyes, los líderes con los que estás luchando. Y ellos son los que te dicen, no, te meten a la cárcel. ¿Quién de nosotros continuaría, hermanos? ¿Quién de nosotros diría, no tiene caso hacer estas cosas? Pero Jeremías no hizo eso. Jeremías continuó sirviendo a nuestro Dios. También, hermanos, podemos considerar a Ezequiel. Él fue llevado en cautiverio cuando tenía probablemente 25 años. Nunca había predicado en su vida y le tocó vivir su juventud y crecer en un lugar como en el que él y Jeremías describieron. Personas que le dieron la espalda a Dios, personas que no les importaba escuchar de Dios, personas que vivían en pecado constantemente. Fue un profeta de Dios, enseñó lecciones y predicó de la manera tal como Dios lo había ordenado.
Y por último tenemos a Daniel. Él tenía, hermanos, y esto es lo que más me sorprende. Si hiciéramos las cuentas más o menos de qué edad tenía Daniel, él tenía entre 10 y 20 años cuando fue llevado en cautiverio a la nación de Babilonia. Y algunos hermanos pensaríamos, yo creo que el que estaba en mejor situación era Daniel, porque Jeremías estaba en la cárcel, todos lo odiaban, nadie lo escuchaba, Ezequiel estaba batallando con el pueblo también, viviendo en situaciones de esclavitud, ¿verdad? Donde no dependen de otra nación o no pueden ser libres, pero Daniel está viviendo en el palacio. Y pensamos, él es el que vive mejor de los tres. ¿Verdad? Porque Jeremías es perseguido y castigado, Ezequiel vivía entre los cautivos, pero nadie le hacía caso, Daniel vivía en el palacio, pero hermanos, pensemos un poco en lo que estaba pasando Daniel, porque ¿quién de los tres tenía más presión? ¿Quién de los tres, verdad? Tenía más las personas que estaban viendo qué era lo que estaba haciendo. Era Daniel. Porque Daniel está siendo siervo de uno de los personajes más idólatras que existían en ese momento, Nabucodonosor. Cada uno de ellos tenía diferentes y muy difíciles situaciones, es cierto, pero aún así, hermanos, no quiero que olvidemos la clave principal de este tema. Se mantuvieron fieles hasta el final. Tenemos, ¿verdad? 40 años Jeremías siendo el profeta de Dios, Ezequiel haciendo exactamente lo que Dios le pedía, en el cual con el tiempo Ezequiel se convirtió en un profeta de consuelo, un profeta de esperanza que animaba al pueblo a que todo eso un día se iba a terminar. Pero tenemos a Daniel. Y vamos a leer ahí, hermanos, en Daniel capítulo 1 y el versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y esta es la mentalidad que tiene Daniel en el lugar en el que está viviendo, ¿verdad? Siendo Nabucodonosor, la persona que era el encargado de todas esas cosas, la razón por la que Daniel no dejó de ser fiel a Dios es precisamente por lo que vamos a leer. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él estaba determinado, hermanos. No importa dónde estoy, no importa que no estén mis papás conmigo, que estén mis amigos conmigo, no me voy a contaminar. Esa mentalidad, hermanos, es lo que a veces a muchos nos falta. ¿Por qué somos débiles? ¿Por qué caemos en las pruebas? ¿Por qué caemos en las tentaciones? Porque no tenemos esta misma mentalidad que Daniel, que Jeremías y Ezequiel, que no importa la situación en la que viva, yo seguiré siendo fiel. Podemos decir, hermanos, que es bien fácil y eso lo hemos escuchado y lo hemos visto ya sea en otros hermanos o en nosotros mismos. ¿Qué más? Cuando no hay enfermedades, es bien fácil ser el mejor cristiano del mundo. No nos falto a las reuniones. Yo no tengo ningún inconveniente en servir y adorar a Dios. Pero está bien. Es porque nadie me está empujando o obligando a hacer algo que va en contra de Dios. Que tengo la libertad de adorarle. Daniel no tenía esa libertad. De los tres era el que peor estaba en su situación porque Nabucodonosor dijo, si no adoran a la estatua, va a morir. Así de fácil. Entonces, esa situación, hermanos, fíjense lo que pasa aquí. Vamos a leer ahí en Ezequiel, el libro de Ezequiel, porque fíjense cómo describe la Biblia a Daniel. Y eso es algo que es muy impresionante, porque en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, bueno, pues aquí ya se está hablando acerca del final de la destrucción de la ciudad, del pueblo. Había gente que decía que nada iba a pasar.
Ellos vivían en una falsa esperanza en la que ellos pensaban que mientras ellos tenían el templo de Jehová, Dios jamás iba a permitir que algo le pasara, porque ese era el templo de Jehová, ¿verdad? Y lo repetían 3 veces, no hay ningún problema. Entonces ellos decían, todo va a volver a la normalidad, tarde que temprano, nada malo va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí, hermanos? Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Fíjense lo que dice. Si estuviesen en medio de ellas estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Cuando está hablando de la destrucción, dice, si estuviera Noé, Daniel y Job, nada más a ellos 3 los salvo. Para que nos demos una idea de qué tan determinado estaba Daniel a ser fiel al Señor. Y fíjense lo que dice, vuelve a decirlo una vez más, versículo 19 al 20. Aquí mismo en este capítulo, Ezequiel capítulo 14, versículo 19 al 20. Dice, o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Hermanos, yo creo que todos conocemos a Noé y a Job de muchos años atrás. Noé y su familia fueron los únicos que fueron librados del diluvio. Una destrucción mundial en la que Noé y su familia fueron los únicos fieles que vio Dios en toda la tierra para salvarlos. También vemos a Job, ¿verdad? De cómo conocemos la historia de un hombre fiel, recto, temeroso de Dios. No había nadie como él, apartado del mal, del cual sufrió pruebas tan fuertes, tan grandes y que aún así él se mantuvo fiel. Pero después, hermanos, habla de Daniel. Daniel todavía era un muchacho cuando Ezequiel está escribiendo estas palabras. Y para que a esa edad, hermanos, mientras estaba en vida, Dios tenga ese concepto de Daniel, de que si nada más estuvieran Noé, Job y Daniel, nada más a ellos los salvo. Hermanos, eso es algo de admirar. Yo siento que a veces no nos damos cuenta de las personas, ¿verdad? Por eso les decía, hermanos, el saber la situación en la que ellos estaban viviendo y entender lo que Dios y el concepto tiene, ¿verdad? De estos hombres, como en el caso de Daniel. Hermanos, este hombre Daniel era un héroe de fe. Era un hombre que se mantuvo fiel aún en los peores momentos posibles de una nación. Lo triste, hermanos, es de que, ¿verdad? Los líderes y todos los sacerdotes, los reyes, ellos eran los que estaban haciendo las cosas muy mal. Pero no es excusa. Y ahí es donde vamos a las aplicaciones, hermanos. Este tema de la evolución ha terminado con la fe de muchos cristianos. Estos temas como la evolución, la inmoralidad, hermanos, cada vez que hablamos de divorcios, cada vez es más normal. La gente lo acepta. Es más, ya ven raro, ¿verdad? Que una persona quiera luchar por mantener su matrimonio, por no contraer segundas nupcias, terceras nupcias, cuartas nupcias. No, ahorita la sociedad lo ve como una opción que todos podemos tener. Si no, si tu pareja deja los calcetines en el piso todos los días, cuando ya le dijiste muchas veces que lo recoja, y que recoja los zapatos y que no deje esta basura aquí y esos problemas, dice, ¿qué aconsejan las personas? Déjalo, consíguete a alguien más. Y esa es la sociedad en la que vivimos hoy en día nosotros. Y nuestro Dios menciona en el Evangelio según Mateo, vamos a leer un texto, Evangelio según Mateo capítulo 19,
versículo 6. Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso es lo que Dios nos ha dicho, un matrimonio para siempre. Pero es así como la gente lo ve, es así como la sociedad lo presenta. Hermanos, sabemos que no lo es. Hablamos del entretenimiento. ¿Cuántas cosas, hermanos, no podemos encontrar en el Internet? Ahorita hablábamos de algo que es una bendición, ¿verdad? Esta plataforma en la que podemos nosotros estudiar la palabra de Dios, aunque estemos muy lejos uno del otro, y que podamos estudiar las Sagradas Escrituras, es algo muy bueno, pero dentro del Internet y de lo que presenta, ¿verdad? El entretenimiento, ya sean películas, ya sean canciones, programas de televisión e incluso, ¿verdad? Si usted entra a las redes sociales, Claro, ¿cómo vamos que no? a encontrar muchas cosas, hermanos, que no convienen. Incluso, hermanos, yo creo que hay un dicho que dice, si no enseñas, no vendes. Porque prácticamente cualquier cosa que ustedes vean en Internet tiene que salir a una mujer semidesnuda o un hombre semidesnudo para que la gente tenga más deseo de poder ver ese programa. Y eso es lo que vemos hoy en día. Hablamos de la vestimenta, hermanos, cada vez es menos decorosa, cada vez es menos ropa. Y la gente lo ve normal. Ese es el problema. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Hermanos, ¿qué decir de la homosexualidad? Romanos capítulo uno. Romanos capítulo uno nos está hablando y nos describe que la homosexualidad es el resultado de dar la espalda a Dios, tal como lo hicieron los judíos. Hoy en día podemos ver el mismo problema y es por personas que no tienen el mínimo deseo de servir al Señor. Pero dice ahí en Romanos capítulo uno, versículo 20. Dice de esta manera, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, aquí está Dios presentándose ante nosotros, ¿verdad? Con su gran poder, su deidad, y la gente decide ignorarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Versículos 26 y 27. Aquí mismo en este capítulo, Romanos 1, 26, 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hay consecuencias, pero dice, todo esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hermanos, hoy en día la sociedad lucha para darles privilegios a personas del mismo sexo. La legalización del matrimonio homosexual ya es algo normal. Hace unos años se hablaba de eso y nos asustaba la idea de que pasaran, ¿verdad? Esas leyes dentro de la sociedad. Ahorita son un hecho. Si una persona decide publicarlo ante la sociedad que es homosexual, la gente le aplaude. La sociedad promueve que estas cosas sucedan porque es un paso muy importante para la vida de esa persona, según ellos. Y así como vamos, hermanos, el no ser homosexual va a ser algo raro en la sociedad. El que nosotros continuemos con el diseño natural de Dios, la gente ahora va a juzgar a nosotros. Y todo esto es por darle la espalda a nuestro Dios. Igualmente, hermanos, hablamos del lenguaje y podemos seguir dando una lista larga de cosas que ahorita son normales, pero que están mal delante de Dios. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Fíjense lo que dice, hermanos, primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15,
y el versículo 33. Un texto muy conocido. Apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. No erréis, no se equivoquen, dice el apóstol Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, hay que entender una cosa. Es cierto que hay mucha maldad alrededor de nosotros. Es cierto que hay mucho pecado, ¿verdad? Aquí donde vivimos nosotros, ¿verdad? Y en todas partes del mundo. Hay personas, hay lugares, incluso entretenimiento, hermanos, que lo único que nos hacen a nosotros es daño, es corrompernos. Es cierto, hermanos, que no podemos evitar el comportamiento de todas las personas que nos rodean, ¿verdad? No podemos encontrar un trabajo en el que todos sean como nosotros. No podemos ir a una tienda o de vacaciones a un lugar en el que todos sean decentes. No existe, desafortunadamente, ese lugar. Pero lo que podemos hacer, hermanos, y entender es una cosa, que nadie nos obliga a ir a ciertos lugares. Nadie nos obliga a ver ciertas cosas en internet. Y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es cierto que el mal no lo podremos quitar porque cada día nos rodea más y más, pero lo que sí podemos ser es un Jeremías, ser un Ezequiel, ser un Daniel, el que nosotros, hermanos, podamos decidirnos y comprometernos a un cambio. Yo no voy a ser igual que ellos. Yo no me voy a contaminar. No usar como excusa que todos lo hacen. Y precisamente, hermanos, cuando escuché esta frase, ¿verdad? Porque la decimos muy comúnmente, o quizás cuando somos jóvenes o nuestros hijos, ¿verdad? Nos dicen, papá, es que todos en la escuela lo hacen. Es la razón número uno por la cual no debemos hacerlo. Precisamente, ¿verdad? Esa es la razón número uno por la cual no debemos hacerlo, si es que todo el mundo hace lo mismo. Veamos un poco, hermanos, ¿verdad? Cómo Jeremías duró 40 años predicando y siendo constante, practicando la justicia y rectitud en medio de una nación abominable, una nación que no quería a Dios, y él se mantuvo fiel. Tenemos a Daniel, y este es un dato que a veces se nos pasa, ¿verdad? Por alto. A veces leemos las historias de Daniel, ¿verdad? Cuando fue echado al horno de fuego, cuando fue echado al foso de los leones. ¿Cuántos años tenía Daniel, más o menos, cuando fue echado al foso de los leones? Tenía 80 años. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que desde que fue llevado en cautiverio, cuando tenía 10 o 20 años, todos esos 70 años que estuvieron en ese lugar de Babilonia, hasta el final, en las pruebas más difíciles, Daniel se mantuvo fiel. Aún así, hermanos, Daniel no cambió. Y nosotros tenemos el poder de escoger ser diferentes. Vemos, hermanos, cómo se comporta el mundo y ¿saben qué es lo peor de todo, hermanos? Es de que tristemente eso se está introduciendo en la iglesia. Eso es donde hay que tener bastante cuidado. Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 5, versículo 7, ya para ir casi terminando, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, ¿verdad? Esa es la idea que el apóstol Pablo nos está aconsejando a nosotros. Nos preocupamos mucho por el mundo. ¿Qué de la iglesia? ¿Verdad? A veces, hermanos, hay lenguaje que no debería de usarse. Muchas personas, yo creo que aquí en Estados Unidos es más común esto. No sé en otras partes, pero en Estados Unidos están muy acostumbrados a usar la frase, ay mi Dios, cuando están sorprendidos, cuando ven que alguien se cae, cuando ven un choque, cualquier cosa, ¿verdad? Y usan el nombre de Dios en vano. Muchas personas enojados o con groserías incluyen el nombre de Dios. Y esas cosas no pueden estar introduciéndose en la iglesia. Hablamos, hermanos, acerca de
de la vestimenta en la iglesia o con las reuniones de la iglesia? No podemos permitir que la moda que exista allá afuera se introduzca aquí en la iglesia, donde se supone que somos diferentes. Hermanos, y no solamente en las mujeres, en los hombres también. ¿Verdad? Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Que nuestra manera de vestir represente la pureza de lo que nosotros somos. ¿Verdad? Es muy fácil, hermanos, juzgar a una persona simplemente por ver cómo se viste. Y es bien importante que las personas al vernos a nosotros, ya sea allí en la reunión de la iglesia o afuera allá en el mundo, ellos puedan ver una diferencia nada más en nuestra vestimenta. Y eso es lo que el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo. Podemos, hermanos, ver acerca de la avaricia. ¿Eso lo vemos en el mundo nada más? Tristemente no. En la iglesia también podemos encontrar que el amor al dinero es algo que ha apartado a muchos cristianos de la fe. Como decía el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Personas que por irse a trabajar o por obtener más ganancias, cuando ya se tiene lo necesario, entonces ya Dios viene a quedar en un segundo, tercero, cuarto puesto de la lista de prioridades. Y eso no debe de pasar en la iglesia. No importa, hermanos, que todo el mundo lo haga. Aquí en la ciudad en la que yo resido con mi familia, en Odessa, Texas, y en Midland, Texas, esta área, hermanos, es muy conocida por el trabajo que se hace extrayendo el aceite de la tierra. Pagan muy bien, trabajan muchas horas. Y si tú quieres ser alguien en esta vida, si quieres tener una buena casa, un buen carro, ahí está el lugar. La gente trabaja ahí y dedica toda su vida a estas cosas por obtener más dinero. Hay una gran diferencia, hermanos, entre tener dinero para vivir y vivir para tener dinero. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado en esa diferencia. Entonces, hermanos, quiero ir terminando con esto. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, un texto más muy conocido, que dice el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A qué voy con esto, hermanos? Nuestra responsabilidad como padres, como adultos, como abuelos, es bien importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos y alimentemos su alma con la palabra de Dios y de que veamos estos ejemplos, de que se puede seguir ser fiel aun cuando todas las personas que nos rodean no lo son. ¿Saben cuál es uno de los miedos más grandes que existe hoy en día entre las personas para que se decidan a bautizarse? Es precisamente el miedo de no voy a poder. Ellos creen, hermanos, que no se puede ser fiel a Dios cuando vivimos donde vivimos. Hablamos acerca de la juventud. Dicen los jóvenes, es que soy muy joven. Yo voy a bautizarme cuando cumpla 30, 40, 50 años, porque ahorita en esta edad es muy difícil ser fiel a Dios. Acabamos de ver tres ejemplos, hermanos. Ezequiel tenía 25 años cuando fue llevado en cautiverio, 30 cuando fue llamado por Dios. Tenemos a Daniel que no cumplía ni siquiera los 20 años y él ya había propuesto en su corazón a no contaminarse. Menos de 20 años. Y tenemos a Jeremías, que en el libro, hermanos, si ustedes leen en Jeremías 1:6, la traducción lenguaje actual dice, todavía soy muy joven cuando es llamado por Dios. No podemos permitir que esto sea una excusa. No podemos caer en la idea, hermanos, de que no se puede servir a Dios cuando todos están en pecado. Tenemos un trabajo muy serio, hermanos, como padres. Y ese es importante que nosotros mismos entendamos que es posible triunfar si nos apegamos a la Biblia, que si seguimos sus consejos. Estos jóvenes nos están viendo.
Ellos ven cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos. Y estas cosas que vivimos hoy en día, la vestimenta, el lenguaje, la homosexualidad, la religión en este país, cómo se está olvidando, al menos aquí en Estados Unidos, cada vez quieren sacar más a Dios del momento, de la sociedad. Y nada de esto, hermanos, nada de esto es diferente a lo que estos tres profetas vivieron. Y aún así, ellos se mantuvieron fieles hasta el final. Entonces, hermanos, esto es lo que yo creo, hermanos, es muy importante que veamos ejemplos como estos para animarnos. ¿Por qué leemos en Hebreos capítulo 11 acerca de la fe y de los hombres de la fe? Porque sabemos que si ellos pudieron, nosotros también. Por eso se escribieron estos ejemplos. Por eso sabemos qué estaba pasando en esos momentos y en esa historia y cómo ellos se mantuvieron fieles. Es porque estaba muy difícil, pero sí se puede. Entonces, un último texto, hermanos, para terminar, Segunda Timoteo capítulo 3. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos, vamos a leer desde el 12. Casi siempre ignoramos el contexto de este texto, ¿verdad? Siempre leemos el versículo 16, 17, pero quiero que leamos el versículo 12 al 17 para ir terminando, hermanos. Dice segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos 12 al 17, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, aquí tenemos todo lo que necesitamos en los tiempos más difíciles. Tenemos la palabra de Dios, tenemos ejemplos escritos en la Biblia, tenemos ejemplos de hermanos que viven hoy en día cerca de nosotros que nos enseñan que es posible la lealtad y la fidelidad a Dios aun cuando todo lo demás vaya en contra de nosotros. Hermanos, agradezco mucho esta oportunidad que me han concedido para presentar este tema. Yo espero que esto sea de edificación, que esto nos motive a ser mejores, a esforzarnos más y que si alguno de aquí no ha obedecido el Evangelio, que él entienda o que usted entienda que es posible ser fiel a Dios para alcanzar todas las promesas que Él nos ha prometido. Hermanos, gracias, gracias por su atención, que Dios les bendiga.